el evento, ¿verdad? De este curso, pero gracias a Dios damos por finalizado el día de hoy. Lo que sí se espera es de que tengan total disposición para poder aprender. Un dispositivo, si ustedes pueden ir practicando el taller, ¿verdad? De preferencia, si pueden ver la conferencia o la explicación por medio de su celular y ir realizando de una vez las actividades, sería lo ideal. Pero si no, de igual manera, voy a estar gestionando el enlace de grabación con mi compañero, por lo que pido favor acá en multimedia que si pueden grabar esta reunión para que luego pueda subirles el enlace de la grabación a la plataforma. De igual manera, la clase del día de ayer va a estar subido en la plataforma la grabación. ¿Cuáles van a ser las reglas para finalizar de manera oportuna este taller? Pues que en el transcurso de esta semana, es decir, hasta el día domingo, ustedes van a tener disponible la plataforma para subir su tarea de Excel, que serían los módulos que vimos el día de ayer y el módulo del día de hoy. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que cumplir con varias fechas y ustedes comprenderán de que pues nos regimos por ciertos lineamientos en fechas por medio de normativas. Y bueno, pues este taller ya se nos alargó un poquito. Entonces la normativa según la normativa ya finalizó. Debemos de concluirlo lo más pronto posible para que el día lunes pues yo ya pueda reportar sus notas y asimismo no se atrase la emisión de sus constancias donde los acredite que aprobaron. Recuerden que para aprobar el taller se necesita un punteo mínimo de 80 puntos. Entonces, sí es importante que cumpla con subir sus archivos, que marque la asistencia, porque recuerden, su asistencia tiene ponderación. El día de ayer se pasó en el evento en vivo el enlace para registrar su asistencia. Únicamente registraron la asistencia 4 personas. Necesito que me indiquen si tuvieron alguna dificultad para registrar su asistencia. Entonces ya vemos cómo lo podemos gestionar para que no se quede sin los puntos de su asistencia. Eso es muy importante. Por favor, estoy en total disposición en el chat de WhatsApp para que me puedan indicar si tuvieron algún inconveniente, no se pudieron conectar o posiblemente varios se conectaron en un solo dispositivo. Entonces, muchas cosas pudieron haber pasado, pero sí necesito que me lo hagan saber antes de que finalicemos el curso y que yo califique, porque eso les va a afectar a ustedes entonces en su nota final. La asistencia con ponderación, los archivos que trabajamos acá en la sesión también deben de irlos elaborando junto conmigo y si por cuestiones virtuales, yo sé que la metodología de un taller presencial y virtual es muy distinta, entonces cuesta un poquito en lo virtual. Acá pues porque íbamos haciéndolo paso a paso, pero sí es importante que culmine su taller haciendo la práctica que hicimos el día de ayer, la suba en el espacio del módulo 3 y el día de hoy vamos a ver módulo 4, que sería la práctica del módulo 4 con el tema de fórmulas, que también deben de subirlo en el espacio para que yo se los pueda calificar. Y la evaluación final que vamos a tener el día de hoy también. Entonces, es importante que sigan todas esas instrucciones. Segundo, que puedan ingresar a la plataforma y que puedan descargar los archivos de práctica. Eso es muy importante para que puedan realizar. Voy a compartir mi pantalla para que vean la manera en cómo les va a tener que aparecer en su actividad. El día de ayer les indicaba que su archivo de práctica es este, que fue lo que fuimos trabajando. En unos minutos yo voy a gestionar el enlace para la grabación del día de ayer y se la voy a colocar en esta parte de acá. Para las personas que no tuvieron la oportunidad de ver el curso, lo podrán ver en diferido, pero eso sí, por favor, les recuerdo, únicamente va a estar habilitado hasta el día domingo para que ustedes tengan tiempo de hacer la actividad del día de ayer. También vimos ayer el módulo 5, vimos 3 y 5, ¿sí? Pero únicamente van a elaborar los archivos de práctica del módulo 3 y 5 y los van a subir acá donde dice tarea del ejercicio módulo 3. Aquí en esta parte van a subir la actividad del módulo 3 y en esta parte de acá la del módulo 5. Verifiquen bien en dónde suben sus archivos porque ha pasado el inconveniente que suben un archivo equivocado o
suben en donde no corresponde. Entonces, este pertenece al archivo del módulo 5 que lo vimos ayer. Acá lo suben en esta parte. Y acá en esta parte de la tarea del ejercicio módulo 3 van a subir el archivo de práctica del módulo 3. Por favor, verifiquen muy bien eso. Con la asistencia del día de ayer, como les repito, únicamente llenaron el enlace 4 personas. Pero recuerden que este curso está dirigido para las personas que fueron reportadas a la dirección. Eso no lo manejo yo directamente, sino que en planificación ustedes reportaron las personas que iban a participar en el curso. Por lo tanto, si hay alguien más de su dirección que está viendo esta transmisión, no hay ningún problema. Qué bueno que se unió a ver el taller. Sin embargo, por cuestiones de punteo, únicamente aplica para las personas que están reportadas dentro del curso, ¿sí? Y los archivos de práctica, pues únicamente tienen acceso acá en plataforma, pues estas mismas personas que están reportadas, ¿verdad? Sin embargo, están en toda la disponibilidad de estar de oyentes, que con mucho gusto yo puedo también contestar sus preguntas si las llegaran a tener por medio del chat de plataforma de acá de esta sesión. Con mucho gusto yo las puedo responder. Ok, y la comprobación del módulo 3 que está en esta sesión de acá. Esas son las cosas que ustedes tienen que hacer para ir al día. Archivos de práctica, subir su archivo de práctica, la comprobación del módulo 3, módulo 5, archivo de práctica y subir su tarea. ¿Sí? Y vamos a concluir el día de hoy con el módulo 4, fórmulas. ¿Por qué lo dejamos hasta hoy? Porque realmente es un tema que es un poquito más cargado por la atención que se requiere para poder practicar esto, ¿verdad? Sin embargo, ya van a ver ustedes que es muy sencillo y únicamente es de dar el seguimiento a lo que nos indica el Excel. Excel es muy, muy práctico. Excel es casi que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, únicamente tenemos que hacerle caso, ¿verdad? Tenemos que ver qué es lo que nos pide en las leyendas que nos pide Excel para poder aplicar fórmulas. Entonces, como primer paso, descarguen el archivo de práctica del módulo 4, este que ustedes observan acá, el archivo de Excel, descárguenlo a su dispositivo y lo guardan. Guárdenlo porque eso les va a servir para luego subir todo lo que practiquemos. Por favor, ingresen a plataforma con sus credenciales, ingresen al curso y descarguen su archivo. Esto yo ya se los había dicho la semana pasada para que vayamos un poquito más con tiempo, ya que cuando uno practica, pues ya se le va el tiempo rápido, ¿verdad? Entonces, si usted ya lo tiene descargado, enhorabuena. Si no, por favor, ingrese en este momento, descargue su archivo de Excel y vamos a empezar a practicar. Okay. El último tema que tenemos que ver en este taller es el tema de fórmulas. Son muy prácticas, realmente son muy prácticas utilizar o por lo menos saber lo básico de fórmulas. Y sin embargo, vamos a ver un poquito más el día de hoy de fórmulas que les puede llegar a servir a ustedes en su lugar de trabajo. Las fórmulas que vamos a ver son fórmulas básicas. Recuerdan operaciones básicas como multiplicación, suma, resta y división. Eso es lo que vamos a practicar el día de hoy con las fórmulas básicas en Excel. Esto nos va a evitar utilizar la calculadora del teléfono, la calculadora científica para realizar estas operaciones. Entonces, vean que es muy práctico utilizar una hoja de cálculo en Excel toda vez que sepamos cuáles son las reglas principales para poder trabajar fórmulas. Las siguientes fórmulas sí requieren un poquito más de atención, son un poquito más avanzadas, pero son fórmulas que llevando una secuencia o sabiendo cuál es el patrón de la leyenda que se tiene que elaborar, pues será muy fácil de aprenderlas, ¿sí? Está la fórmula sí, fórmula sumar sí, fórmula contar, contar sí y concatenar, que son las principales que a mi criterio considero que les puede llegar a servir a ustedes en su lugar de trabajo. Sin embargo, si usted tiene una propuesta y usted quiere aprender un poquito más y si me dice, mire, yo necesito saber sobre esta fórmula y si yo la sé, con mucho gusto la podemos explicar al finalizar la sesión para que podamos ampliar la información que tengamos de este tema. Ok, lo primero entonces, esta va a ser nuestra agenda del día de hoy. Espero que ustedes ya tengan descargado su archivo de Excel, ya vayan conmigo y si no, pues lo vemos en la grabación.
Vamos a irnos a la hoja de cálculo que dice fórmulas básicas. Fórmulas básicas. Les recuerdo, si les aparece un cintillo amarillo acá donde dice habilitar edición, recuerden darle clic en habilitar edición, porque si no, no les va a guardar todo lo que ustedes realicen. Ok, dentro de las fórmulas básicas, entonces decíamos que la suma es una de ellas, una fórmula muy básica que tenemos que hacer. En este caso son cantidades pequeñas que son fáciles de saber cuál es el total. Pero ¿qué pasa cuando tenemos varias cantidades en las celdas y queremos saber una sumatoria, ¿verdad? No, ya no es necesario. Si estamos trabajando en Excel, no es necesario que recurramos a las calculadoras, porque este Excel, de ahí viene su nombre, hoja de cálculo, realiza todas estas funciones y lo podemos hacer. Podemos saber el dato de dos formas rápidas. ¿Recuerdan cuál era la barra del estado? Cuando vimos en la primera sesión, hablábamos sobre la interfaz de Excel y hablamos sobre dos barras que nos van a servir para identificar lo que vamos a trabajar el día de hoy. En primer lugar, la barra del estado, que la barra del estado, no sé si ustedes podrán ver mi pantalla acá en la parte inferior, y si no, ubíquenla ustedes dentro de su pantalla. En la parte inferior, si ustedes observan mi cursor, hay una donde dice listo, hay un icono de macro, y luego dice accesibilidad, es necesario investigar. Ese es en el caso de mi pantalla, no sé cómo les aparecerá a usted, pero la barra del estado está ubicada en la parte inferior, en donde usted ubica las hojas de cálculo. Mis hojas de cálculo son todas estas que tengo acá en donde vamos a trabajar. La barra del estado es esa parte grisácea, un poquito más claro. En algunas computadoras le podrá aparecer de color celeste o azul y en otras de color verde. Esa es la barra del estado. Si ustedes observan mi cursor, la barra del estado es todo lo que va para acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué me permite hacer una barra del estado? Me permite obtener el dato rápido de qué operación estoy haciendo. Vamos a marcar, voy a seleccionar en este momento las dos celdas. Vean acá, estoy en la suma. Voy a seleccionar estas dos celdas, 1380 y 20. Si ustedes observan en su barra del estado, vean acá abajo, en mi barra del estado yo tengo activo que me indique el promedio, el recuento, que en este caso sería, hay dos cantidades, por eso me dice recuento, dos cantidades. El promedio de estas dos sería 700 quetzales. El dato mínimo, que sería 20, el dato máximo, 1380, y la sumatoria, que son 1400. Todo esto de forma rápida, por ejemplo, si a mí me piden un dato, mire, ¿cuánto le sumó eso? Y sin necesidad de hacer una fórmula o hacer una autosuma, yo puedo seleccionar y en la barra del estado puedo obtener toda esa información. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo activo todos esos datos que ustedes observaron en este momento en mi barra del estado? La barra del estado es personalizable. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo seleccionar qué datos quiero que me aparezcan en ella. Entonces, ¿cómo puedo personalizar la barra del estado? Pues le voy a dar clic derecho a la barra del estado. ¿Dónde está la barra del estado? Está al mismo nivel en donde están los botones vistas. Esta parte grisácea en blanco que en este momento no tengo nada porque dejé de seleccionar las cantidades. Al momento de volver a seleccionar, si ustedes lo observan, se activa mi barra del estado. Inténtenlo ustedes en su computadora, seleccionen esas dos cantidades y van a verificar si les aparece toda esta información en su barra del estado. ¿Sí? En esta parte de acá abajo, vean hasta abajo, a nivel de los botones vista, les va a aparecer esa información. Si en su caso no les aparece toda esta información que me aparece a mí, yo lo puedo personalizar dándole clic derecho a la barra del estado. Vean acá donde está mi cursor, estoy señalando la barra del estado, clic derecho y se despliega este cuadro de diálogo para que yo le dé un chequecito a qué es lo que quiero que me aparezca en la barra del estado. En este caso yo tengo activo que me diga cuál es el promedio, tengo activo el recuento, tengo activo el dato mínimo, máximo y la sumatoria. Yo tengo activo toda esta información. Por eso es de que cuando yo selecciono ciertas cantidades, por ejemplo, voy a seleccionar
para que vean mi barra del estado. Selecciono estas cantidades. Vean acá mi barra del estado cambia. Me dice que tengo promedio 64, tengo un recuento de 6 cantidades. El dato mínimo es el 10 y un máximo de 124. Todo eso suma 384. Entonces, la barra del estado me permite obtener, digamos, todas estas operaciones matemáticas de una forma más rápida, pero únicamente van a estar activas solamente si mantengo seleccionadas las datos, porque en este momento dejé de seleccionar y vuelvo otra vez a sin ninguna información acá. Listo, entonces ya tenemos la barra del estado. Esto lo vimos en la primera sesión, solo es para recordarles. La otra barra que es importante para el curso es la barra de fórmulas, ¿sí? La barra de fórmulas es esta que ustedes observan acá. Todo este espacio en blanco que ustedes tienen acá, a eso le llamamos la barra de fórmulas, porque esa me va a permitir visualizar qué operaciones estoy haciendo. Por ejemplo, en mi barra de fórmulas me aparece que yo estoy posicionada en la columna B10, columna B, fila 10, y en esa columna, ustedes ven acá, estoy en la B10, y en esta columna el valor que obtengo acá es 1380. Ok, vamos a ver entonces en este momento cómo cambia mi barra de fórmulas. Para realizar una sumatoria en Excel, podemos hacerlo de 3 formas, pero la más práctica es 2 formas, ¿sí? Y la más práctica es hacer una autosuma. Este icono de autosuma, si ustedes observan acá, yo se los coloqué aquí. El autosuma es como una especie de una E invertida, ¿sí? Una E mayúscula pareciera. Ese icono de autosuma lo podemos encontrar en 2 ocasiones. Dentro de las pestañas de trabajo, recuerdan las pestañas en la cinta de opciones, en este caso vamos a trabajar en la pestaña inicio y ustedes observarán que la autosuma la encontramos casi al final acá, ¿sí? Autosuma, este es el icono de autosuma. Con presionar únicamente o dar clic a este icono, en este caso yo ya estoy posicionada en la celda donde yo quiero obtener resultado, ¿sí? Y si yo le doy clic a la autosuma, automáticamente Excel me reconoce que yo quiero seleccionar estas 2 celdas para que sean sumadas. Por eso es que les aparece B10, que es la columna B, fila 10, 2 puntos. Excel lo reconoce como una suma, los 2 puntos. Y B11, esto es un rango. Por eso es que lo reconoce con 2 puntos. ¿Sí? Y la B11, que es la columna B, fila 11. Me está diciendo que está utilizando una función suma con estas 2 celdas. Basta con darle un enter para decirle a Excel que sí, esas son las 2 celdas que yo quiero sumar. Y entonces automáticamente me realiza la sumatoria. ¿Sí? Ahora quiero que vean esto. Vean si yo me posiciono en la celda de 1380, en mi barra de fórmulas me dice que ese es el valor que está en esa celda. Pero ¿qué pasa si yo me posiciono en el resultado que realicé en este momento por medio de una fórmula que sería la autosuma, una función de suma? En mi barra de fórmulas me va a aparecer qué operación lógica hice en esa parte, ¿sí? ¿Qué operación hice? Y en este caso me está diciendo que ese 1400 no lo coloqué yo de forma manual, sino que realicé una sumatoria, ¿sí? Una sumatoria. Entonces, la barra de fórmulas me va a permitir modificar, me va a permitir visualizar el tipo de operación que yo estoy haciendo en esa celda. Vamos a continuar acá. Les decía que hay varias formas de hacer una suma, que esa es la más práctica, realizar una sumatoria con el icono de autosuma. Eso es lo más práctico. Vamos a darle clic. Vean, estoy en la pestaña inicio, pero si ustedes quieren ver también en la pestaña de fórmulas, también me aparece el icono de autosuma. ¿Sí? Yo voy a continuar en la de inicio porque es la más práctica. Me voy a posicionar en donde yo quiero obtener el resultado, que en este caso estoy acá en la celda K10, ¿sí? Yo estoy acá en la celda K10. Ahí voy a obtener el resultado. Yo le voy a dar clic al icono autosuma
y automáticamente Excel me dice cuáles son las celdas que usted quiere sumar y me las empieza a marcar con línea punteada. Vean acá, todas estas celdas están punteadas porque me está diciendo, estas son las celdas que usted quiere sumar. Y yo le digo que sí. Para decirle sí al Excel, le damos un Enter. Entonces, listo, ya está mi autosuma. Y si quiero verificar si realmente hice bien la autosuma, voy a seleccionar las cantidades que quiero sumar y vean acá mi barra del estado. En la suma me dice 384, entonces sí, estoy bien. Eso me da la autosuma, ¿sí? Para hacer una suma también lo podemos hacer de forma manual y lo hacemos de forma manual cuando queremos sumar celdas que no están de forma continua. En este caso tenemos celdas continuas. Pero ¿qué pasa si yo tengo un valor acá? Esto es solo de ejemplo. Yo tengo un valor acá y tengo otro acá y uno por aquí. Acá yo quiero obtener el resultado acá. Yo no le puedo dar autosuma acá, le puedo dar la autosuma, pero si yo tengo valores de esta manera, acá abajo también, me va a tomar todo el rango que tenga marcado. Pero ¿qué pasa si yo solo quiero sumar ciertas cantidades? Por ejemplo, yo quiero sumar únicamente 25, 50 y 35. Yo no quiero que sean tomadas estas cantidades, ¿sí? Si yo hago la autosuma, me va a tomar todo el rango. Entonces, no es lo más acorde. Lo que tengo que hacer es hacer una suma de forma manual. Y ojo, esto por favor, si le toman mucha atención. Si gustan, pueden anotarlo para que les quede el dato para siempre, porque hay reglas en Excel que nos permiten hacer fórmulas. Y la primera regla es que toda fórmula inicia con un signo igual. Por eso es que ustedes tienen acá en esta fórmula, ven un signo igual. Eso me va a permitir hacer una sumatoria, ¿sí? Segunda regla, toda fórmula debe de llevar un paréntesis al inicio y un paréntesis al final. Eso es como que encierra la operación que yo quiero realizar. Esas son primeras dos reglas. Luego vamos a ver las otras dos. Primera regla, para iniciar una fórmula en Excel se debe escribir signo igual. En una fórmula de Excel, al inicio debe llevar un paréntesis y finalizarlo con un paréntesis. Esas son las primeras dos reglas que vamos a ver ahorita. Ok, ¿cómo le hago entonces para sumar 25, 50 y 35? Primera regla, toda fórmula inicia con un signo igual. Ahora yo le voy a dar clic al primer valor que deseo sumar. En este caso le di clic al 25. Luego, en las fórmulas en Excel utilizamos el signo o la crucita, ¿verdad? El signo más para continuar la sumatoria. Vamos a darle clic a la otra celda que yo deseo sumar. En este caso es el número, el valor 50. ¿Cómo sé que ya lo seleccioné? Si ustedes se dan cuenta, está marcado con otro color. Y por último, quiero darle sumar también a 35, pero entre cada una de las celdas yo debo colocar el signo de operación que deseo realizar. Y le doy al 35. Como ya no hay más celdas que sumar, le digo a Excel, ahí está, eso es lo que yo quiero. ¿Y cómo lo hago? Dándole Enter. Listo. Entonces acá, si ustedes ven la barra de fórmulas, me indica que fueron los valores que yo estoy utilizando, que fue la M7, sería columna M, fila 7, 25, N8, que sería el 50, está en la columna N, fila 8, y O7, que sería el valor 35. Para eso me dio un resultado de 110. Eso es hacer una operación de fórmula manual cuando los valores están distribuidos en diferentes celdas, ¿verdad? Cuando no podemos hacer una autosuma porque la autosuma lo que va a hacer es agarrarme todo el rango de forma continua. Ok. Entonces, de forma manual, en este caso,
Primera regla de fórmulas, toda fórmula inicia con un signo igual. Y le voy a dar clic a cada una de las celdas, pero entre cada una de ellas voy a ir colocando el signo más. Voy a darle clic al 10, más 35, más 45, más 80, más 90, más 124. ¿Por qué no les aparece el valor acá que yo estoy colocando? Porque lo que le reconoce Excel es la posición en donde se encuentra ese valor y es la columna identificada con letra y la fila identificada con el número. ¿Qué significa el E10? Que está en la columna E de la fila 10. ¿Sí? Y por último, como ya no hay más valores que seguir sumando, damos Enter. Eso es hacer una sumatoria de forma manual. La tercera es haciendo una función suma, pero si tenemos estas opciones que son más prácticas, pues no vale tanto la pena hacer una función suma. Pero, primera regla, signo igual. Escribimos la palabra suma y nos identifica que estas son las opciones para realizar una función suma. Le voy a dar doble clic, es decir, 2 clics a suma. Y el rango que voy a sumar. Selecciono todos los números que yo deseo sumar y regla 2, toda fórmula finaliza con un paréntesis. Luego, Enter. Esta es la fórmula más básica para realizar operaciones en Excel, la sumatoria. En este caso, estamos utilizando, yo les sugiero utilizar el icono de autosuma cuando tenga que hacer una sumatoria de forma continua, ¿verdad? Ok. Acá yo les dejo unas notitas para que les sirva. Suma todos los registros contenidos en un rango. Esta es la sumatoria. Suma las cantidades de registros de manera individual. La función suma lo puede hacer tanto los valores en un rango como de forma individual, que fue lo que vimos, ¿verdad? Que sumamos de acá, otro valor acá y otro valor por acá. Entonces, la función suma cumple estos dos criterios. Suma todos los registros, es decir, los valores de un rango y los registros de forma individual. Para la resta es similar a la función suma o a hacerlo de forma manual. Sin embargo, en Excel no existe una fórmula para resta. Entonces, únicamente lo hacemos de forma manual. Me voy a ubicar en donde yo quiero obtener el resultado y vamos a aplicar. Primera regla de una fórmula, toda fórmula inicia con un signo igual. Le voy a dar clic al valor que deseo restar. En este caso le di clic a 5,000 y en lugar de utilizar pues el signo más, como es común en las operaciones matemáticas, voy a utilizar el signo menos para realizar la resta de 5,000 menos 2,800. Con esto obtengo un valor de 2,200. Si ustedes observan en la barra de fórmulas, indica cuál es la fórmula que utilicé o los valores que yo estoy restando para que tenga una mejor visualización. De forma manual, lo hacemos de igual manera como lo hicimos con la suma, únicamente que en este caso ya no utilizamos el signo de más o la cruz, ¿verdad? Sino que utilizamos el signo de resta, que es el guioncito. Usted lo podrá localizar el guioncito, no es guión bajo, sino que es el guioncito que usted encuentra en su teclado numérico, al lado derecho. Ok, vamos a iniciar, signo igual y empezamos a restar. Le voy a dar clic a 120 y en lugar de poner el icono de más, le vamos a dar el guioncito, ¿verdad? Para restar. Y sigo dándole clic a las celdas, pero entre cada una de las celdas coloco el guión para decirle a Excel que es una resta. Y Enter. Al final, Enter. ¿Sí? Eso sería en cuanto a resta. Vamos a ver por acá. Luego tenemos la multiplicación. Dice, para multiplicar y dividir en Excel, vamos a crear una fórmula simple. Todas las fórmulas de Excel comienzan con un signo igual. Les dejo por acá la primera regla. Y se pueden crear con la barra de fórmulas. Ok, vamos por acá. Al contrario,
de las sumas que utilizamos la cruz o el signo más, en resta utilizamos el guión, signo menos. En la multiplicación en Excel vamos a utilizar el asterisco. Ese también lo encuentran ustedes en su teclado numérico de su lado derecho, ¿sí? En donde ustedes tienen todos los números, ¿sí? Del lado derecho hasta arriba está el asterisco. Ok. ¿Cómo iniciamos una fórmula? ¿Cuál es la primera regla? Sí. Toda fórmula inicia con un signo igual. Ok. Entonces voy a darle clic a 300 y en su lugar de utilizar los signos que hemos utilizado anteriormente, voy a colocar el asterisco. Y luego clic en la celda que deseo multiplicar. En este caso, sería la B23, que está en la columna B. Si ustedes observan, el 300 está en la columna B de la fila 23 y el otro dato está en la columna B de la fila 24. Luego, Enter. No se olviden de darle el Enter a la fórmula porque con el Enter usted le está diciendo a Excel, eso es lo que yo quiero hacer, ¿sí? Listo, ya tenemos entonces multiplicación por medio de un asterisco. Ojo, por favor, presten mucha atención en esta parte de acá, porque lo que vamos a hacer en este momento es no solamente multiplicar, sino que vamos a multiplicar por un valor fijo. ¿Qué quiere decir? Que en este caso yo quiero multiplicar todos estos valores por el 12%. Sin embargo, para no hacer una por una la operación, podemos hacerla de forma rápida. ¿Cómo lo hacemos? Signo igual, le damos clic a 20, ¿sí? Es la columna B de la fila 31, por eso les aparece B31. Le doy clic a 20 y voy a multiplicar con el asterisco el 12%. Le voy a dar clic al 12% y luego Enter. Listo. Lo que me está diciendo es de que el 12% de 20 es 2.4, ¿sí? Hay una fórmula rápida para copiar patrones. ¿Recuerdan la sesión del día de ayer? Los patrones en Excel es una forma rápida de hacer las operaciones. Y si ustedes observan, le voy a dar un poquito, ampliar a mi pantalla para que vean cómo. Acá en la esquina, no sé si ustedes observan, hay un cuadrito verde. Ustedes verifiquen, por favor, cuando hayan hecho la operación, que les aparezca un puntito verde, yo lo veo como cuadro, un cuadrito en la esquina inferior derecha, ¿sí? Vean mi cursor, está como una especie de cruz blanca. Si yo me posiciono en ese cuadrito en la esquina, tiene que ser exactamente en la esquina inferior derecha para que se habilite este tipo de cursor. Es una crucita negra, ¿sí? Si yo me posiciono para acá, cambia a blanca, y si yo me posiciono para acá, son 4 cruces, que eso me señala el borde. No, yo quiero exactamente la esquina inferior, ¿sí? Y le voy a dar 2 clics seguidos, rapidito, doble clic. Listo. ¿Qué va a pasar en este caso? Yo copié un patrón, pero no se copió mi patrón porque lo que me está diciendo es que está multiplicando la B32, que sería 100, que ese es el dato que quiero multiplicar por 12%, pero lo está multiplicando por esta línea y aquí no hay ningún valor. Yo quiero que lo multiplique por esta otra y de igual manera el patrón lo que hizo fue multiplicación lineal. Este por este, este por este y este por este. Yo no quiero eso. Yo quiero multiplicación por este valor fijo. Listo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Presten atención. Voy a hacerlo acá para que vean de nuevo cómo lo hice. Signo igual. Doy clic en el número 20. Coloco el asterisco para multiplicar y le doy clic al 12%. Lo que le voy a decir en este momento al Excel es de que este es un valor fijo. Por lo tanto, no puede mover la fórmula y que todas estas cantidades la va a tener que multiplicar por este 12%. ¿Cómo lo hago? Si ustedes observan acá mi pantalla, antes de la letra A, que quiere decir que está el valor en la columna A,
de la fila 31. El 12% está en la columna A de la fila 31. Yo le voy a agregar a mi fórmula un signo de dólar antes de la A y después de la A. Con ese signo de dólar, es decir, antes y después de la columna, ¿sí? Antes y después de la columna. Con este signo de dólar, yo le estoy diciendo al Excel que ese es un valor fijo por el cual voy a multiplicar las demás cantidades. Luego le doy Enter y ya me dice 2.4, que era el valor que yo tenía. Pero ahora, cuando yo le doy repetir el patrón por medio de ese puntito verde, yo le voy a dar doble clic. Entonces, ya me genera, para no tener que estar haciendo una por una la multiplicación. Si ustedes observan acá en la barra de fórmulas, dice, multiplicó la B32, que es el 100, por la A31. Luego, la B33 por la A31. La B34 por A31. Entonces, me copió un patrón de multiplicación por un valor fijo, ¿sí? Para eso sirve colocarle un signo de dólar antes y después de la columna en que yo deseo tener fija. Ok. Vamos a continuar acá. Si usted tiene algún inconveniente, yo por acá les dejo una notita para que no se les olvide. El símbolo de dólar en Excel va a hacer referencia a que la columna, la fila donde esté el valor sea absoluta, ¿sí? Se coloca el signo de dólar antes y después del número de la letra de la columna, ¿sí? Ok, continuamos. Acá les dejo unos ejemplos de cómo se realizan las multiplicaciones. Listo. En lugar, ya vimos suma, resta, multiplicación. Vamos a ver ahorita entonces la división. El signo que vamos a utilizar para división es la diagonal o la barrita en diagonal que tenemos siempre en nuestro teclado numérico. Pues ya visualizó usted su teclado de la computadora. En la parte derecha están todos los números. En el teclado numérico, hasta arriba está la diagonal o la barra diagonal, como le llamamos. En lugar de poner un signo de más, un signo de menos o un asterisco, ahora vamos a utilizar la diagonal. Fórmula, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo solamente coloco en acá 15,000, porque también puedo escribirlo, 15,000 dividido 2? No va a pasar nada. ¿Por qué? ¿Qué me hace falta acá? Para que sea una fórmula, ¿qué es lo que le hace falta? ¿Cuál es la primera regla? Toda fórmula inicia con signo igual. Si no, Excel no le reconoce que es una fórmula. Ahora sí, yo puedo darle clic o escribir los números 15,000 dividido la barra diagonal en 2, que sería este dato, y luego Enter. Ese sería el resultado. O le damos signo igual y le damos clic, diagonal, clic al otro valor, Enter. ¿Sí? Es como usted se le facilite realizar la operación. Listo. ¿Cómo hacemos la operación de división por un valor fijo? La misma situación de la multiplicación que hicimos anteriormente. Vamos a utilizar el signo de dólar para decirle que este es un valor fijo, ¿sí? Y por lo tanto, cada uno de estos valores los va a dividir con este. Primera regla, signo igual, 10,200 dividido 12. Pero ¿cuál es el valor fijo entonces? El AB65, porque aquí está el 12, en la columna B de la fila 65, ¿sí? Entonces, el signo de dólar lo vamos a colocar antes. El signo de dólar usted lo va a encontrar en su teclado numérico que está de forma horizontal en su teclado. Sí, en este caso yo lo tengo en el número 4. Para activar el signo de dólar, yo le doy Shift 4 y ahí ya me aparece el signo de dólar. Ubique usted donde tiene su signo de dólar. Lo coloco antes de la B y después de la B. ¿Por qué antes de la B?
Porque en la columna B está el número fijo que yo deseo que se quede fijo ahí. Por este voy a dividir todos los demás. Entonces, únicamente le doy Enter. Y ya luego, pues, ahí sí ya puedo repetir el patrón. Recuerdan que para repetir el patrón, debo de irme, le voy a ampliar acá, a esta esquina inferior para que me aparezca este tipo de cruz. Es una cruz negra. Y ahí le doy doble clic. Y entonces ya ven ustedes de que sí tomo como valor fijo este. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo la A66 dividido entre la B65. En la barra de fórmulas ustedes pueden verificar. La A67 dividido entre la B65. Entonces, yo ya tengo un valor fijo dividido. Recuerden, para la división utilizamos esa barra diagonal. Ahora, acá les tengo una anotación. ¿Qué pasa si yo no le coloco signo igual? Por ejemplo, lo primero que reconoce Excel que es una fecha, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, si yo le digo 25 dividido 22, me lo toma normal. O 22 dividido 20, me lo toma normal. ¿Por qué? Porque necesita el signo igual dentro de la fórmula para que la reconozca. De igual manera, si yo coloco con la diagonal, lo reconoce como una fecha, ¿sí? Entonces, sí tenemos que utilizar el signo igual para cualquier fórmula. Esa es la regla, la número 1. Si usted maneja esa regla, entonces ya vamos a ir avanzando un poquito en el Excel intermedio, ¿sí? Por último, dentro de las fórmulas básicas tenemos la de promedio. ¿Recuerdan cuando hacíamos el cálculo de cuánto necesitábamos para aprobar un curso? O si están ustedes en este momento en normas ISAI, pueden empezar a hacer su promedio de cuánto llevan para ganar el curso. Esto es un promedio, ¿sí? ¿Qué significa un promedio? Sumar todos los valores y dividirlos dentro de ellos mismos, ¿sí? Por la misma cantidad de datos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer la sumatoria de todos estos datos y dividirlos entre el valor total, que en este caso son 5, ¿sí? Pero para esto ya no necesitamos tampoco la calculadora. Hay una función específica para realizar ese promedio. Lo único que tenemos que escribir es signo igual y la palabra promedio. Si ustedes se dan cuenta, solo con escribir promedio, me empieza a decir todas las opciones que tiene el Excel para trabajar promedios. En este caso vamos a trabajar el que dice acá, solamente promedio. Únicamente el que diga promedio, le vamos a dar doble clic. Y me dice una leyenda. Si ustedes observan acá mi pantalla, voy a ampliar otro poquito para que vean. Voy a salir de acá para que vean acá. Voy a ampliar para que vean. Voy a hacerlo nuevamente. Signo igual y escribo promedio. Acá está la función promedio. Yo le voy a dar doble clic a esta función. Y me activa la segunda regla de una fórmula, que es abrir paréntesis. Al darle doble clic, automáticamente Excel le coloca la palabra promedio y le activa el paréntesis. Eso le está diciendo que ya estamos listos para insertar qué es lo que quiero hacer, ¿sí? Entonces, acá abajo, si ustedes observan, hay una leyenda, hay como una ruta de qué es lo que tengo que ir colocando para esa ruta. En este caso dice, número 1, punto y coma, número 2. Eso significa que es el rango de datos sobre el cual yo quiero trabajar el promedio. En este caso está mi rango. Recuerdan que es un rango de datos, pregunta de evaluación. El rango de datos son todas las celdas con valores de forma continua para realizar una operación específica, ¿sí? En este caso sería seleccionar todos los datos que yo quiero promediar, ¿sí? Entonces está desde la columna C de la fila 72 a la columna C de la fila 76. Segunda regla de fórmulas, toda
fórmula inicia el paréntesis, pero también lo debe de finalizar. Y por último, enter. Listo, entonces mi promedio son 84. ¿Sí? Esto es de una forma rápida de hacer un promedio. Pero también lo podemos visualizar, solamente visualizado, seleccionando el rango de datos en la barra del estado. Vean, yo tengo activo acá mi promedio, 84. Si yo lo deseo verificar, esta es la forma rápida. Listo. Entonces, hasta acá estarían lo más básico de Excel en cuanto a fórmulas. Fórmulas básicas de hacer una sumatoria por medio de autosuma, que es el icono más práctico para hacer una sumatoria cuando es continuo, o si tenemos sumas aisladas en diferentes celdas de forma manual, dándole signo igual y dándole clic a cada celda, pero entre cada una de ellas colocándoles el signo más. Es otra forma de hacer una sumatoria. También vimos la resta, que al contrario de la sumatoria utilizamos el signo menos o el guión para hacer una resta. La multiplicación utilizamos el asterisco y para división la barra diagonal. ¿Sí? Esto es lo básico en cuanto a fórmulas. Ok, vamos a la siguiente hoja de cálculo y abrimos la fórmula llamada SI. La fórmula llamada SI nos permite trabajar datos basado en decisiones. ¿Qué quiero decir? O en una comparación. Vamos a tomar una decisión basado en una comparación. Es decir, si cumple esto, usted va a tener este dato. Si no cumple esto, usted va a tener este otro dato. ¿Sí? Esa sería, digamos, cómo manejamos la función SI. ¿Qué pasa si yo tengo estos valores? En este caso es un trabajador y tengo un promedio de ventas. ¿Sí? Lo que yo quiero decirle acá la instrucción es de si el trabajador tiene una venta mayor a 12,000 en el promedio de venta acá, en esta columna, va a escribir el texto comisión. Y si tiene una venta, vamos a ver acá, vamos a ver acá. Vamos a cambiar acá. Si tiene una venta mayor a 13,000 y si tiene una venta menor a 12,000, al revés, vamos a decirle hasta la próxima, despedido. ¿Sí? Hasta la próxima o despedido, como usted guste. Entonces, eso lo vamos a escribir acá. Para no estar viendo, este tiene 11,000, entonces le escribimos de forma manual, comisión o no comisión. Hay una fórmula que me permite hacer eso y esto es esta. La leyenda para hacer esa fórmula es esta que ustedes ven acá. Para que no se les vaya a olvidar o no se le vaya a perder, es esta leyenda de acá. Listo. Nos vamos a posicionar entonces en la celda de condición de la empresa, porque aquí vamos a escribirle la palabra comisión o hasta la próxima, dependiendo de cuál sea su promedio de venta. Ok, primera regla de la fórmula, inicia con signo igual. Vamos a escribir la palabra sí, que así se llama la fórmula, sí. Cuando escribimos la palabra sí, se activan estas otras. Si ustedes observan mi pantalla, sí conjunto, sí error, sí nd, signo. Yo no voy a utilizar esa, solamente la que dice sí, le vamos a dar doble clic. Listo. Ahora me dice, en la ruta que ustedes observan acá, yo ya tengo sí, ya tengo el paréntesis abierto y ahora me dice cuál es la prueba lógica. La prueba lógica es esta columna, ¿sí? Le voy a dar clic al 11,000, que sería la columna E de la fila 7. Es el 11,000. Esa es la prueba lógica. ¿Qué pasa? Que si acá en esta celda no tiene esta condición, que sea una venta mayor a 13,000, le vamos a escribir comisión. Pero si es menor a 12,000, hasta la próxima. Entonces, ese significa este valor, la prueba lógica. Ok, sí, seguido, esta, por favor, ya vimos dos reglas.
toda fórmula inicia con un signo igual. Y la segunda regla, toda fórmula inicia y finaliza con un paréntesis. Tercera regla en fórmulas. Para separar prueba lógica, para separar un criterio, que ahorita vamos a ver qué es un criterio, y para separar las condiciones en Excel dentro de la ruta de una fórmula, se utiliza el signo punto y coma. ¿Qué quiere decir? Que para separar la prueba lógica, que es esta celda, vamos a colocar un punto y coma. Y si ustedes observan en la ruta, ahora se colocó un poco más negría, valor sí verdadero. Entonces, vamos a colocar cuál es el criterio que vamos a tomar si este valor de 11,000 es mayor o menor. Todo criterio, y esta es la cuarta fórmula, la cuarta regla en una fórmula. Todo criterio se encierra entre comillas. Y el criterio acá es, perdón, acá, es que si esta columna es mayor a 13,000, se le escribe comisión, ¿sí? Vamos a colocar mayor, el signo de mayor que, ¿sí? Mayor que 13,000, esa es la condición. Si esta celda es mayor a 13,000, punto y coma, y vamos a encerrar. ¿Cuál es el criterio? Le escribimos comisión. Para separar el otro criterio, utilizamos punto y coma. Y ahora, si no tiene ese valor, es decir, ¿cuál es el valor falso? Le decimos hasta la próxima. Y cerramos comillas. Esos son los dos criterios. Comisión y hasta la próxima son criterios que tienen que reunir esta condición para que sea válida la fórmula. Por último, cerramos la fórmula con un paréntesis y enter. Permítame. Le coloqué coma al 13,000. Por eso me tiró el error. Listo. Voy a corregir acá para que no se me vayan a confundir. Y listo. Entonces, si ustedes observan, yo ya tengo acá mi fórmula, ya no le tengo que colocar. Y únicamente con repetir el patrón acá en la esquina inferior, en ese cuadrito verde que ustedes ven activo acá en mi pantalla, le voy a dar doble clic y me copia el patrón para los demás datos. Este se pasó a 12,000 hasta la próxima, ¿sí? Es menor a 12,000, a 12,000. 12,000 hasta la próxima. Tiene que ser mayor de 13,000 para que tenga la comisión. ¿Sí? Para que tenga la comisión. Listo. Yo les dejo por acá la fórmula de cómo deben ir colocando los valores para que no se les olvide. ¿Sí? Ustedes pueden bajar un poco la pantalla ahí de su hoja de cálculo y ustedes van a encontrar ahí la fórmula para que vayan colocando los datos de forma correcta. Recuerden, toda fórmula inicia con un signo igual. En este caso estamos trabajando la fórmula sí, por eso colocamos sí, le damos doble clic, se abre el paréntesis. Esta es la celda en donde queremos buscar la condición y le estamos diciendo que si es mayor a 12,000 quetzales, ellos van a tener una comisión. Pero si ustedes observan, para separar esta condición de este criterio, utilizamos un punto y coma para separar cada uno de ellos. Y cada criterio debe de encerrarse entre comillas. Son las 4 reglas para elaboración de una fórmula. ¿Listo? Vamos a irnos para arriba y acá tenemos otros ejemplos de cómo lo tenemos que hacer. Acá, estas son unas notas y nos dice que en esta de respuestas número 1, dice acá las instrucciones. Si el alumno obtiene una nota mayor a 10 puntos, escribir el texto aprobado. Y si es menor, desaprobado. ¿Sí? O reprobado le vamos a poner. Cambiar acá el nombre, reprobado.
Si es menor, reprobado. Eso lo vamos a trabajar acá en esta columna amarilla, por eso les dejé acá las instrucciones. Listo, me voy a posicionar en la celda en donde yo quiero obtener el resultado. Voy a ampliar un poco la pantalla para que vean de mejor manera. Me voy a poner acá, me voy a seleccionar o voy a darle clic a la celda donde yo voy a obtener el resultado. ¿Sí? En la columna que yo voy a trabajar es la columna del promedio, porque yo quiero saber si el promedio de estas personas con la nota de semestre 1, 2 y 3, el promedio es una nota mayor a 10. Listo. Entonces, signo igual, para iniciar la fórmula, le voy a dar clic a la primera celda, porque yo voy a trabajar con esta columna del promedio, ¿sí? Voy a darle clic acá y le escribimos el signo de mayor. El signo de mayor. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que debe de ser mayor a 10. El promedio debe tener un promedio mayor de 10. Ya, listo. ¿Cuál es el signo que utilizamos entonces para separar matrices, pruebas lógicas o los criterios para separar entre cada uno de ellos? Es el signo punto y coma, ¿sí? ¿Cuál es el signo que utilizamos para encerrar un criterio? Vamos a abrir comillas. El criterio en este caso es de que el criterio verdadero, aprobado, cerramos la comilla, y el criterio falso es reprobado, pero para separar entre un criterio y otro utilizamos un punto y coma. Y ahora sí, abrimos comilla y reprobado. Permítame, lo voy a repetir para que no se me pierda. Signo igual, colocamos sí, que la fórmula que estamos trabajando, le damos a dar doble clic, damosle clic a la celda que la prueba lógica y le decimos que esa celda debe ser mayor que 10. ¿Sí? Debe ser mayor a 10, que acá nos dicen las instrucciones. El alumno tiene que tener una nota mayor a 10. Vamos a separar, punto y coma. Y el criterio en este caso se encierra entre comillas y es aprobado. Volvemos a separar por medio de un punto y coma. Y el criterio, si ustedes ven acá la leyenda, el criterio falso sería, vamos a abrir nuevamente comillas para escribir el criterio, reprobado. Cerramos comillas. Y la segunda regla, toda fórmula inicia con paréntesis y finaliza con paréntesis. Enter. Ahora únicamente copiamos el patrón dándole doble clic a la esquina inferior derecha para ver las opciones. ¿Qué pasa con esta persona? Está aprobada porque tiene un promedio de 18. Esta otra tiene 12, esta otra 12. Pero estas dos que tienen 10 están reprobados. Reprobados. Listo. Ahora vamos a trabajar este otro ejemplo. Pero en lugar de reprobado reprobado y aprobado, vamos a trabajar con habilitado. Si el alumno tiene, dicen las instrucciones acá abajo, si el alumno tiene menos de 5 faltas, ¿cuál va a ser la columna que vamos a trabajar? Esta, las faltas, la columna de faltas. La voy a marcar acá para que ustedes vean. Esta es la columna que vamos a trabajar. Si tiene menos de 5 faltas, va a estar habilitado. Caso contrario, inhabilitado. Ok, me voy a posicionar entonces donde yo quiero obtener el resultado de la fórmula. Primera regla, inicio con signo igual. Escribimos sí. Le voy a dar doble clic para que se active el paréntesis y mi prueba lógica es darle clic a la celda que voy a trabajar. En este caso estoy trabajando con las faltas por la instrucción que me hice acá. ¿Y cuál sería la condición? Si esta columna, si de la columna de faltas es menor a 5, en lugar de mayor que, vamos a utilizar el menor que 5. Estamos hablando de 5 faltas. El signo de puntuación que vamos a utilizar es punto y coma. Para
un criterio lo encerramos entre comillas, escribimos habilitado, cerramos comillas, y el segundo criterio que según nuestra ruta es valor sí falso. Inhabilitado. Cerramos comillas y cerramos el paréntesis para decirle a la fórmula que ahí finalizó. Luego, enter. Listo. Como tiene menos de 5 faltas, este sí está habilitado. Vamos a darle, copiar al patrón, dándole doble clic en la esquina inferior derecha. Vean acá mi cursor, es una cruz negra. Y le damos doble clic. Entonces, esta persona que tiene 8 faltas, si ustedes observan, está inhabilitado. Este tiene 6, inhabilitado, y esta 11 por demás, inhabilitado. Entonces, esta fórmula sí me permite realizar una comparación para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, es una de las que nos puede servir para determinada ocasión en querer saber si cumple o no con un criterio para saber una respuesta. De igual manera, yo por acá les dejo la leyenda de cómo debe ir escrita la fórmula acá para repetirla y que usted no se me vaya a perder o se le vaya a olvidar cómo hacer este tipo de fórmulas. Listo. Vamos con la siguiente hoja de cálculo. Sería sumar sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que hay entre la fórmula sí y la fórmula sumar sí? Que a diferencia de la otra fórmula que tenía un patrón de comparación por medio de criterios, este establece una sumatoria de acuerdo a un criterio establecido. Y ahorita lo vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Sí? Listo. Acá queremos saber, vamos a ver qué dicen las instrucciones. Dice, suma los valores del vehículo que superen 250,000. Acá únicamente me va a sumar los valores que superen este que yo quiero colocarle, que serían los 250,000. En la anterior me colocaba a todos un valor, ya sea, por ejemplo, aprobado o reprobado, pero tomaba todo el rango. En este no, en este evalúa qué es lo que yo quiero hacer y me establece un criterio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primera regla, toda fórmula inicia con un signo igual. Escribimos sumar sí, y ahí me aparece solo con escribir sumar. Ustedes se dan cuenta que me aparece sumar sí y sumar sí conjunto. Vamos a utilizar la primera que dice sumar sí. Le vamos a dar doble clic a sumar sí. ¿Ven entonces cómo se activa el paréntesis? Y ven acá mi ruta. Voy a salir de acá para que vean cómo aparece la ruta. En la ruta dice rango, punto y coma, criterio, punto y coma y rango de suma. ¿Sí? En el rango recuerden que el rango es las celdas continuas que voy a tomar para realizar una operación. En este caso, estamos hablando de que me sume todos los valores del vehículo que superen los 250,000. Acá tenemos dos columnas, valor del vehículo y comisión. En este caso, pues voy a tomar el del valor del vehículo. Entonces, mi rango sería todo esto que ustedes tienen acá. Desde la A10 a la A13. ¿Sí? Listo. Vamos a separar. Luego vean la ruta. Dice después del rango hay un punto y coma. ¿Ven cómo se activa en la ruta lo negrito? Eso me indica que eso procede a escribir. Ahora me dice, ¿cuál es el criterio? ¿Recuerdan la tercera regla? Toda fórmula debe escribirse con un punto y coma para separar el rango. En este caso estamos separando el rango del criterio. Estamos utilizando el punto y coma para separar estos dos. ¿Sí? Esa sería la tercera regla. Cuarta regla, todo criterio en la fórmula de Excel debe de ir entre comillas. Ok, vamos a abrir la comilla. ¿Y cuál es el criterio? El criterio es como la condición o la restricción que le estamos haciendo al Excel.
que me sume el valor de acá del vehículo solamente aquellos que superen a los 250,000. Entonces vamos a decirle que sean todos aquellos valores mayor que 250,000. Recuerden, para separar el valor, el 250,000, no utilicen coma para hacer la división entre centenas y miles. No. Así simple, sin comas. 250,000. Ese es mi primer criterio. Cerramos la comilla porque ese es el criterio. Ahora vean acá la ruta, nos dice, después del criterio, escribir un punto y coma para separar el rango de suma. El rango de suma volverá a ser el mismo valor de acá. Rango de suma me va a sumar los valores del vehículo. El rango de suma entonces vuelven a ser de la A10 a la A13. Yo les coloco por acá la leyenda para que ustedes vayan practicándolo. Recuerden que al final de la fórmula siempre deben cerrar el paréntesis y dar enter. Listo. Entonces, ¿qué hice acá? En una fórmula pude saber identificar cuánto fue el valor total únicamente considerando el criterio de que me tomara solo los valores que superaran lo que yo le estaba diciendo, que eran 250,000. En este caso, únicamente me sumó estos dos valores, 1,200,000 y los 300,000. Descartó estos primeros dos porque no reunía la condición que yo le estaba escribiendo acá, que era mayor a 250,000. Esta es la fórmula sumar sí. Vamos a la siguiente. Contar sí. En contar sí, la diferencia que existe entre... perdón, me salté una. Contar. Vamos a la fórmula de contar. La diferencia de la fórmula sí, que es determinar de acuerdo a un criterio el valor comparativo. La fórmula contar es exactamente lo que ustedes hacen como un recuento, ¿sí? Contar es un recuento. En este caso, lo que vamos a contar es cuántos valores hay en cierto rango de datos. Entonces, yo lo que voy a hacer acá, puedo hacerlo de dos maneras. La manera más rápida es seleccionar los valores y en mi barra del estado me dice que el recuento son 6 datos. Me dice que son 6 datos el recuento. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si yo tengo mucha información, muchos datos? Entonces, ya se limita a utilizar una fórmula de este tipo. Vamos a hacerlo acá. Sin igual, escribimos contar. Vamos a darle doble clic a contar. Y marcamos el rango que deseo hacer el recuento. Cierro paréntesis. Y entonces me dice que acá hay 6 datos nada más. Es únicamente para eso. Un recuento. Son únicamente 6 datos. Vamos acá abajo. Contara, ¿sí? Este nos dice que cuenta el número de celdas que no están vacías. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo acá estos datos? Me va a contar únicamente los valores que tienen, las celdas que tienen valores. En este caso, me está diciendo que únicamente hay 3 datos. Pero si yo quiero aplicar una fórmula, para eso se llama contara. Marco el rango de datos, cierro paréntesis y me dice que hay únicamente 3 datos con valores. Esta es la más fácil, es prácticamente un recuento de cuántos datos puedo manejar o tengo en ciertas columnas. Vamos a la siguiente hoja de cálculo. Perdón. Vamos a la siguiente hoja de cálculo. Contar sí.
Contar puntos sí. ¿Cuál es la diferencia del sumar sí a contar sí? Que en sumar sí me hace un conteo. Me hace un conteo de una sumatoria si reúne la condición. ¿Sí? En este caso, sumó esto solamente si reunía esta condición de que era mayor. A diferencia de contar sí, me va a contar si reúne esa condición. Por eso es que nos dice contar si es un rango y un criterio. Me va a contar cuántos, pero eso es nada más un recuento de valores. ¿Cuántos si reúnen ese criterio? Vamos a aplicarlo acá. Voy a ampliar. Acá tengo una base de datos de clientes que han solicitado préstamo y su estatus que ha sido denegado o aprobado. Yo quiero saber a cuántas personas se les denegó y a cuántas se les aprobó su crédito. Entonces, voy a posicionarme acá. Voy a trabajar primero para saber cuántos fueron aprobados. Signo igual y vamos a utilizar la opción o la función contar sí. Contar sí. Y ahora acá en la ruta, vean, me dice ¿cuál es el rango? El rango son todas las celdas continuas a las cuales yo voy a utilizar para realizar la operación. Ese es mi rango. Selecciono todos los estados de los créditos para que lo vea como un rango. Luego, ¿qué me dice la ruta? Realice un punto y coma, escribo un punto y coma para separar el rango del criterio. ¿Cuál sería el criterio? Aprobado. Y todo criterio se escribe entre comillas. Listo. Para que me reconozca el criterio, debe de estar igual como aparece acá. ¿Sí? Igual. En este caso es aprobado. Cierro el paréntesis y enter. Vuelvo a hacer lo mismo abajo, contar sí. Marco el rango. En la ruta me dice separe con un punto y coma y el criterio en este caso sería denegado. Cierro el criterio entre comillas y cierro el paréntesis de la fórmula para decirle que estoy lista para saber cuánto es. Ok, entonces en total hay 8 créditos aprobados y 7 créditos denegados. Como les decía, esto únicamente me permite saber un recuento de acuerdo a un criterio. ¿Sí? El contar sí. Ese punto sí significa si reúne una condición, va a ser esto. Listo. Vamos acá. Acá tengo trabajadores que en este primer trimestre tuvieron esta cantidad de ausencias. Irma Polanco tuvo 5 ausencias en el primer trimestre, faltó 5 veces a su trabajo. Rafael Flores 2, Carlos Almendaris 1, etcétera. Yo quiero saber cuántas personas tienen, porque solo quiero saber el dato, el recuento. ¿Cuántas personas tienen menos de 3 ausencias? Vamos a darle acá para obtener resultado en esta celda. Y empezamos con signo igual, contar sí. Y nos dice cuál es el rango. El rango serían las ausencias. ¿Listo? Punto y coma. ¿Y cuál es el criterio? Todo criterio va encerrado entre comillas. El criterio es de que tengan personas con menos de 3 ausencias. Vamos a utilizar el signo menor que. Signo menor que 3. Cerramos el criterio entre comillas y cerramos la fórmula. Enter. Aplicamos el mismo proceso para las otras. Personas con 3 ausencias, exactamente 3 ausencias. Contar punto sí. Marcamos el rango de las ausencias. Punto y coma, el criterio entre comillas sería igual a 3
ausencias, que sean exactamente 3 ausencias. Cerramos las comillas para la fórmula y tenemos 2. Y por último, contar puntos sí. Marcamos el rango. Separamos el rango del criterio con un punto y coma y el criterio entre comillas para mayor a 3 ausencias. Todas las personas que tengan más de 3 ausencias, cerramos las comillas del criterio y cerramos la fórmula. Enter. Entonces acá podemos tener un recuento rápido de cuál es el porcentaje de ausencias en un solo trimestre, ¿verdad? Por supuesto, aquí no estamos viendo qué personas, únicamente el recuento de las ausencias. ¿Listo? Les dejo por acá la leyenda de cómo deben ir colocando para poder hacer su fórmula. Recuerden manejar muy bien los puntos y coma, manejar los signos de puntuación, tanto el signo igual, paréntesis, punto y coma y las comillas. Estas son 4 reglas que no se deben de olvidar. Si usted las maneja, realmente fórmulas se le va a hacer muy fácil. Y como les digo, una fórmula en Excel, Excel le va diciendo la ruta de la fórmula. Entonces, si usted obvió un punto y coma o una comilla, le va a ir indicando. El criterio no le dice Excel, va entre comillas, por eso le estoy dando esta regla, que todo criterio va entre comillas. Espero que vayan trabajándolo. Y si no, a su ritmo, ustedes podrán ver la grabación y lo van a realizar. Ok, por último, vamos a trabajar la última fórmula, que sería la de concatenar. Muchas veces cuando descargamos documentos de Internet, sucede que nos divide por columnas la información. En este caso, por ejemplo, yo bajé un listado de asistencia y me divide nombres y apellidos, pero entre cada columna, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo hacer para que me aparezca en una sola celda lo que me dividió la descarga de Internet? Pues es esta fórmula, concatenar. ¿Cómo lo hacemos? Me voy a ubicar acá en la celda donde yo voy a concatenar, que significa unir lo que está en diferentes columnas, lo voy a hacer en una sola, ¿sí? En una sola celda. Iniciamos la fórmula con signo igual. Escribimos la palabra concatenar. Les va a aparecer acá, concatenar. Le voy a dar doble clic. Y dice la leyenda de concatenar, une varios elementos de texto en uno solo. Doble clic. Y acá en la ruta me dice cuál es el texto 1. Ok, voy a empezar entonces. En este caso, porque yo quiero que el orden que va sea nombres y apellidos, pero puedo iniciar apellidos y nombres, ¿sí? Eso no importa. Acá le voy a decir yo a Excel qué es lo que quiero, ¿verdad? En este caso yo voy a iniciar por el nombre. Voy a darle clic al primer nombre que está acá, María. Voy a darle clic izquierdo y ya me aparece acá. El texto 1 es el A5. Ahora me dice, escriba un punto y coma para separar del texto 2. Voy a trabajarlo sin el criterio para que ustedes vean cuál es la diferencia. Voy a darle clic al segundo nombre y para separar el otro texto, voy a dar un punto y coma. Ahora voy a darle clic al apellido y vuelvo a separar con un punto y coma para que me lo reconozca la fórmula y clic al último apellido. Ustedes ven acá, ya está marcado con colores, eso significa que esas fueron las celdas que yo elegí. Por último, como ya no hay más celdas que concatenar, voy a cerrar la fórmula con un paréntesis. Vean acá qué es lo que me hizo falta para que ustedes vean la importancia de los criterios. En este caso, únicamente fui marcando las celdas y los fui separando con punto y coma para que era un texto de otro. Voy a darle Enter. Y listo, me hizo concatenó la información, me concatenó el nombre. Pero, ¿se dan cuenta? No está el espacio entre cada nombre y apellido. Es decir, que unió todo el nombre.
A eso le vamos a llamar un criterio. El criterio que vamos a tener es un espacio con la barra espaciadora para que me reconozca un espacio entre cada nombre. Por eso es que acá en esta fórmula, en esta imagen que yo les tengo acá, ustedes van a ver que hay unas comillas, pero entre cada comilla el criterio es un espacio de la barra espaciadora para que aparezca entre cada una de las palabras un espacio. Vamos a hacerlo nuevamente para que vean ahora. Sin igual, concatenar, texto 1, acá en la ruta me dice texto 1, voy a separar con un punto y coma. Pero ahora en lugar de darle clic al segundo nombre, yo necesito que exista un espacio entre el nombre. ¿Cuál será el criterio? Todo criterio va entre comillas y el criterio que voy a utilizar es un espacio de la barra espaciadora. Cierro las comillas y vuelvo a separar el criterio del texto con un punto y coma. Ahora sí, ya le puedo dar clic al segundo texto. ¿Sí? Vuelvo a separar con un punto y coma el criterio. El criterio vuelve a ser un espacio para darles espacio entre el segundo nombre y el primer apellido y todo criterio va encerrado entre comillas. Le doy el espacio con la barra espaciadora, cierro las comillas y coloco un punto y coma para separar el texto 3. Listo, ya marqué el primer apellido. Vuelvo a colocar un punto y coma para separar el otro criterio, que sería otro espacio para separar el segundo apellido, un punto y coma. Y ahora sí, puedo darle clic al último apellido. ¿Sí? Y como ya no hay más que concatenar, ahí cierro mi paréntesis de la fórmula. Enter. Entonces, si ustedes observan, cuando ya concatené, ya me aparece ese espacio entre nombres y apellidos. ¿Qué es lo que procede ahora? Únicamente dándole para copiar el patrón, doble clic en la esquina inferior derecha y ya no es necesario volver a hacer la fórmula, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a evaluar acá? Que cuando yo me posicione, la fórmula, me va a aparecer la barra de fórmula, ¿sí? No me va a aparecer el nombre, porque eso me va a permitir verificar si usted aplicó una fórmula, ¿sí? En las 3 me va a tener que aparecer su fórmula que aplicó acá. ¿Listo? En contar sí, si yo me posiciono acá en el 8, no basta con solo colocar el 8, sino que yo voy a verificar con posicionarme en el 8, en la barra de fórmulas aparece qué fórmula utilizó usted. De igual manera, si yo me coloco acá, en la barra de fórmulas aparece la fórmula utilizada. Estas son fórmulas muy importantes, como les digo. Yo sé que tal vez la práctica en Excel es un poco menor a lo que les expliqué el día de hoy con esto de las fórmulas, pero es muy importante que las conozcan, que las practiquen y sobre todo que ustedes vayan viendo cuál es la leyenda. Y estas 4 reglas que les expliqué yo, regla número 1, toda fórmula en Excel inicia con un signo igual. Regla número 2, inicia y finaliza para cerrar la fórmula con paréntesis. Regla 3, para separar rango de criterios o la matriz de los rangos, se utiliza el signo de punto y coma, ¿sí? Eso es para separar. Y la cuarta regla es de que todo criterio debe de ir entre comillas. Son 4 reglas básicas para poder manejar lo que son fórmulas en Excel. Y las fórmulas básicas que siempre son útiles para cualquier operación. Ok, hasta acá entonces terminamos nuestra sesión de taller. Teníamos 5 sesiones con ustedes. Espero que les haya sido útil. Yo sé que cuando dejamos un tiempo se complicó un poquito la lógica o el orden que llevábamos de los talleres, pero que siempre es bueno seguir practicando. Ok, entonces, lo segundo, ya que terminaron ustedes su hoja de archivo, ya realizaron todo lo que fuimos haciendo en este momento, poquito a poquito, van a darle guardar a su archivo. No olviden guardar su archivo, ¿sí? Porque si no, me suben archivos vacíos.
guarden su archivo, guarden lo que ustedes trabajaron y se van a dirigir a la plataforma. En plataforma van a irse al módulo 4 de fórmulas y acá donde dice tarea, ejercicios de módulo 4, van a cargar el archivo que trabajaron. Carguen su archivo y lo dan enviar y terminar. Asegúrense que envíen de forma correcta su archivo de práctica. Ya que subieron su archivo de práctica, no vayan a responder la comprobación todavía. Van a realizar esta actividad antes de realizar, repito, antes de realizar la comprobación de su módulo, les sugiero realizar esta actividad. ¿Qué van a hacer? Van a darle acá en siguiente. ¿Y qué es este juego? Es un juego de memoria, ¿sí? Memorizan dónde está cada una de las tarjetas. Por supuesto, necesito que lean qué dice cada tarjeta porque está relacionado con el tema de fórmulas. Y luego, pues, van a jugar a la posición de la tarjeta. Voy a darle acá en siguiente. Y estas son las tarjetas que van a encontrar. Está la fórmula concatenar. Acá está su pareja, signo igual. El punto y coma acá dice para qué sirve, promedio y contar. Ya que estén listos para jugar, dan clic acá. Clic, estoy listo. Y empiezan entonces a jugar en donde se encuentra la memoria, la tarjeta. Acá tienen un cronómetro para que vayan viendo cuánto tiempo tienen ustedes, cuántos aciertos tienen, cuánto tiempo se llevaron para responder y pues practiquen este tema sobre fórmulas. Cuando hayan leído todas las tarjetas y hayan encontrado sus parejas, entonces sí, les sugiero realizar la comprobación de aprendizaje del módulo. Recuerden que esta tiene una ponderación, la comprobación, la tarea, su asistencia el día de hoy, tiene ponderación para que con un mínimo de 80 usted pueda aprobar su curso, su taller, ¿sí? Y pueda tener su constancia. ¿Ok? Ya que estén listos, ya llenaron ustedes, ya cumplieron con subir sus archivos de módulo 3, ya realizaron la comprobación del módulo 3. Esa comprobación está acá dentro del ejercicio. Está el enlace para responder. Ya que ustedes estén seguros, ya subieron su archivo de módulo 4, ya realizaron la comprobación, ¿sí? Ya hicieron su archivo de módulo 5 y lo subieron. Entonces, sí, van a hacer su evaluación final. Sin embargo, primero les sugiero realizar esta prueba, ¿sí? Esta prueba de la bomba. Únicamente acá dándole clic, le van a ir saliendo preguntas y usted va a tener que elegir cuál es la respuesta correcta. Si usted se equivocó, pues tiene otro intento para poder hacerlo. Entonces, en este caso, les voy a dar el primer ejemplo. Es el conjunto de celdas contiguas que se pueden seleccionar para realizar una operación con todas ellas. También se dice que es el conjunto de datos en una o más celdas. ¿Cuál considera que es esto? Celda, rango, columna o fila. Conjunto de celdas continuas para realizar una operación. En este caso, rango. ¿Sí? Y así sucesivamente le va a ir indicando todas las preguntas para que usted pueda responder de forma correcta. Por último, va a realizar la evaluación final que está hasta acá abajo. Al darle clic en evaluación final de Excel, usted va a hacer un intento, siga las instrucciones, asegúrese de enviar todo y terminar. Le da a guardar el intento, enviar todo y terminar las 2 veces que le pregunta para que pueda ver sus calificaciones. ¿Dónde puedo ver las calificaciones? En este icono como de un librito. Me voy acá a calificaciones y puedo observar qué calificación tengo de acuerdo a cada uno de los intentos que yo tuve. ¿Ok? Entonces, no sé, Ramiro, si estás por ahí, si me puedes apoyar, si hay alguna pregunta de los licenciados para saber si podemos dar por terminado este taller. Así es, maestra. Estoy por acá. Vamos a ver si hay algunas preguntas.
Si tienen alguna duda los participantes. Vamos a... Por el momento, Recuerden, igual, sí, ¿no tiene? maestra. No le escucho. Adelante, maestra. Gracias. Igual, si tienen preguntas, saben que estoy disponible en el chat de WhatsApp. Pueden consultarme por ahí si tienen alguna duda personalizada o si no recuerdan muy bien qué es lo que tienen que hacer o qué actividades les tienen que hacer. Eso sí, yo les quiero dejar en claro que tienen únicamente hasta este domingo para finalizar el taller, ya que nos tardamos un poquito más de la cuenta para finalizar el taller de Excel. Entonces sí, pido su colaboración para que puedan todos cumplir con subir sus archivos y hacer las comprobaciones en donde se les pida. Hasta el domingo tienen disponible. De ahí para adelante ya no se va a habilitar el taller de Excel en la plataforma. Muchas gracias a todos por su participación y hoy sí dejo en el uso de la palabra ahí para finalizar el evento. Estamos siempre en comunicación y saben que para mí es un gusto aportar a la Contraloría General de Cuentas. Muchas gracias.